están? Espero que estén teniendo un hermoso día. Aquí una vez más, como siempre, les saluda su amiga Reina de Casi Familia TV. En esta ocasión les traigo un delicioso caldo o sopa de patitas de pollo, ya que algunos me han pedido que les deje videos de comidas sencillas y deliciosas para disfrutar con la familia desde casa. Espero que les guste y disfruten sencillamente de este delicioso caldo de patas de pollo que es fácil y rápido de preparar. El caldo de patas de pollo es un platillo tradicional en muchas culturas y es conocido por sus beneficios y propiedades nutricionales. Este caldo es rico en colágeno, ya que ayuda a mejorar la salud de la piel, las uñas y el cabello, así como a proteger las articulaciones. También es rico en glucosamina y condroitina, que ayudan a prevenir y reducir la inflamación en las articulaciones, lo que lo hace especialmente beneficioso para personas con problemas de artritis. Además, el caldo de patas de pollo es una excelente fuente de minerales como calcio, fósforo y magnesio, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan fortalecer sus huesos y dientes. Así que la próxima vez que prepares este delicioso platillo, recuerda que no solo está delicioso, sino que también es una excelente opción para mantener una buena salud. Sin más que decir, comenzamos. Bueno, vamos a empezar a ver los ingredientes que vamos a usar. Y aquí tengo 5 libras de patitas de pollo. Miren, aquí ya las tengo en agua, ya las lavé muy bien, pero lo vamos a dejar reposando en agua con un chorrito de vinagre. Vamos a estar usando vinagre blanco y vamos a agregarle más o menos como unas 2 cucharadas de vinagre y dejamos que repose por unos 10 minutos. Como les decía, pues ya los lavé muy bien y ya les retiré todas las uñas, pues hay que retirárselo. Es bien importante dejarlo que repose para evitar ese mal olorcito que tiene. Pero bueno, ahora vamos a esperar. Para empezar a cocinar las patitas vamos a necesitar media cebolla, 4 dientes de ajo y 1,5 cucharadas de sal. Después de 10 minutos que dejamos reposando las patitas en agua y en vinagre, vamos a cocinarlas. Aquí ya tengo una cazuela grande, o en una olla grande vamos a colocar las patitas. Escurrimos muy bien las patitas y las enjuagamos muy bien después que dejamos que reposara. Y bueno, vamos a agregar agua. Colocamos la cebolla, los 4 dientes de ajo, agregamos la sal y vamos a prender nuestra estufa a fuego medio alto. Por el momento solamente le agregué 1,5 cucharadas de sal, porque más adelante lo vamos a sazonar con consomé y eso le va a dar más sabor, así que hay que medirnos. Vamos a taparlo y esperamos hasta que empiece a hervir. Voy a enseñarles los siguientes ingredientes que vamos a estar usando para esta deliciosa sopa. Vamos a estar usando 3 tomates. Aquí tengo 2 chile pimiento, puede ser rojo, pueden ser verde. Bueno, aquí estoy usando un naranja y un amarillo. Vamos a estar usando cebollita cambray. Aquí tengo 7, pero eso ya es al gusto. Y aquí tengo las verduras. Vamos a estar usando de 7 a 8 papas. Aquí tengo 7. Pero eso es al gusto, no sé cuánto les guste a ustedes las papas y pues ahí ustedes vean cuánto le quieren poner. Vamos a estar usando 2 gajos de apio, vamos a usar una ramita de cilantro, 2 chayotes o también pueden ser 3 dependiendo de cuánto a ustedes les gusta. Y vamos a condimentar o a sazonar nuestra sopita o caldito con 1 cucharada de pimienta molida, 1 cucharada de comino molido, 1 cucharada de paprika y 2 cucharadas de consomé de pollo. Aquí tenemos los cebollines, lo vamos a cortar por la mitad. Miren, de esta manera. Estos cebollines les dan un delicioso sabor a esta sopita. Bueno, vamos a reservarlo. Después seguimos con el chile pimiento. La lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información, así que por favor mi gente pasen y chequen la cajita para que ustedes vean la lista completa
de los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Limpiamos bien el chile, le quitamos las semillitas y las venas. Después las vamos a cortar en trocitos. Miren, de esta manera. El chile pimiento le da un delicioso sabor a las sopas o a los caldos. No sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encanta ponerle chile pimiento. Por eso también le pongo paprika, porque la paprika está hecho de estos tipos de chile. La paprika le da un delicioso sabor y también le da color. Por eso me gusta usarlo. Seguimos con el tomate. Vamos a cortar el tomate en trozos pequeños. Lo vamos reservando para el momento que lo vayamos a usar. Nuestro caldo ya empezó a hervir. Vamos a retirar la espuma que ha formado aquí en las orillitas. Se lo retiramos. Una vez que ya empezó a hervir, vamos a dejarlo que se cocine por una media hora y después vamos a agregar las verduras, ya que las verduras se cocinan muy rápido. Y estas patitas pues queremos que estén suavecitas, que no se desbaraten, pero que estén suavecitas. Bueno, voy a taparlo y esperamos. Seguimos. Ahora vamos a pelar las papas y las vamos a cortar al tamaño que guste. Lo bueno de este caldo o de esta sopa que es muy versátil. Le podemos agregar lo que nosotros queremos. Bueno, yo aquí voy a cortar por la mitad las papas porque no están tan grandes. Las más grandecitas pues ya las cortaré en 3 pedazos. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper deliciosa, súper sencilla y súper exquisita y fácil. Lo mejor de estas recetas que compartimos aquí en nuestro canal, que son súper fáciles. Ahora voy a limpiar el chayote. Yo lo voy a cortar así por la mitad y luego corto otra vez por la mitad. Lo voy a estar dejando en 4 partes cada chayote. Miren, ahí está. De esta manera lo voy a hacer. Ahora vamos a cortar el apio. Vamos a cortarlo en trozos pequeños. Bueno, de esta manera lo voy a hacer. Bueno, ahora aquí tengo el cilantro. Le voy a quitar un poquito de las patitas o los tallitos. Voy a cortarlo por la mitad y otra vez por la mitad y así lo vamos a agregar. Han pasado ya 30 minutos y miren cómo van. Las patitas ya están más suaves, ya se están cocinando, tienen que quedar suavecitas. Ahora vamos a agregar el chayote para empezar. Y vamos a sazonar este caldito. Aquí tengo el consomé de pollo. Vamos a agregar la paprika, el comino molido y vamos a agregar la pimienta molida. Miren nada más esta delicia. Vamos a dejarlo aquí unos 10 minutos. Vamos a taparlo y vamos a esperar. Aparte vamos a picar chile serrano y cebolla. La cantidad es al gusto o lo que necesites. Bueno, voy a cortarlo en trocitos pequeños. Lo vamos a picar. Esto es para darle más sabor a nuestro caldito, a nuestra sopita. Si te gusta bien picoso, pues le pones bastante chile, y si no, pues nada más le pones un poquito. De esta manera yo voy a picar el chile y también voy a picar la cebolla. Y así de sencillo y fácil tenemos ya nuestro caldito para ya disfrutarlo en un momento más. Bueno, 10 minutos más tarde, miren cómo va esta deliciosa sopa. Miren este caldito, se ve riquísimo. Miren,
Vamos a agregar las papas. Las papas aquí las tengo en agua para que no se oxiden. Las escurrimos y se lo agregamos a nuestra olla. Vamos a agregar el chile pimiento, el tomate y el apio. Esto aquí lo vamos a dejar otros 10 minutos. Voy a probarlo cómo está de sal. Si le hace falta, pues es el momento de agregarle. Siento que le falta, pero muy poquito. Así que le voy a agregar un cachito de sal. Miren, ya no es mucho. Es como un cuartito de una cuchara sopera. Y ahora sí, vamos a taparlo y esperamos otros 10 minutos. Han pasado otros 10 minutos. Este caldo o esta sopa ya está más que listo. Los chayotes ya están suaves, las patitas también ya están bien suavecitas. Vamos a esperar que se cocine un poquito más las papas. Y es momento de agregar el cilantro y también los cebollines. Y vamos a esperar otros 10 minutos. Después que hirvió, solo te lleva 1 hora para que esta sopita esté listo. Así que vamos a taparlo y vamos a esperar 10 minutos más. Bueno, han pasado ya los últimos 10 minutos y este caldito ya se coció. Y bueno, así que ahora es momento de servir esta sopa. Una sopa muy rica y aparte de rica, es muy rica en colágeno. Así que se los recomiendo, mi gente. Pruébenlo y va a ver que les va a encantar. Y ahora sí, a disfrutar. Si gustan, pues se pueden preparar unas tortillitas recién hechas y a disfrutar de este banquete. Miren nada más. Ha llegado el mejor momento. Ustedes aquí lo pueden comer así como está o le pueden agregar cebollitas o chile para darle más sabor, pero esto ya es al gusto. Vamos a probarlo. Así como está, está delicioso. Este caldito está súper rico. Bueno, aquí ya quitamos un pedazo de chayote. Miren. Bueno, vamos a agregarle un poquito de cebolla. Le agregamos chile. Yo no le voy a agregar mucho. Nada más para que le dé un delicioso sabor, así picosito. Esto está riquísimo. Miren esas patitas. Está rico. Delicioso. Quedaron bien suavecitas. La carne se desprende del huesito. Bueno, mi gente, esto sería todo por hoy. Espero y lo prepares para que disfrutes de esta delicia con toda la familia. Y como ya sabes, tiene muy buenos beneficios. Así que muchas gracias por vernos. Gracias por ser parte de Casi Familia TV. Les mando saludos a todos. Y que estén bien. Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video.